No tengo ganas de hacer nada. Hola mis queridos y bienvenidos a Movimiento con Rob. Y hoy precisamente vamos a hacer una sesión para eso. Cuando no tengas ganas de nada, te voy a presentar esta sesión suave, fácil y rápida. Mira, necesitamos su colchoneta de yoga y tal vez un bolster. Si no tienen un bolster, pueden usar una almohada o incluso enrollar cobijas. Y también vamos a usar una pared al final. ¿Listo? Así que, así no tengan ganas de mucho, acompáñenme en esta sesión. Y les prometo que se van a sentir mejor. Vamos. Bueno, vamos a poner una colchoneta. Esto es opcional, pero es que quiero relajarme aún más. Una colchoneta aquí para amortiguar un poco más, ¿vale? Y voy a agarrar mi bolster o sus cobijas o una almohada que tengan y me siento poniendo las plantas de los pies juntos y rodillas separadas. ¿Listo? Vamos a empezar aquí bien suave, moviendo las rodillas hacia arriba y hacia abajo. Alargo la espalda, cola hacia atrás y hacia afuera, pecho arriba. Y empecemos a respirar profundo. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz o por la boca. Voy a girar hacia el lado derecho, entonces pongo una mano atrás en mi bolster, la otra mano en la rodilla y giro el tronco despacio. Sigo respirando profundo y trato incluso de mirar por encima del hombro derecho. Y volvemos al centro y cambiamos. Mano izquierda atrás, mano derecha en la rodilla y giro el tronco. Levanto el pecho, respiro profundo y volvemos al centro. Muy bien. Algunos de estos ejercicios los pueden incluso hacer en su cama. Entonces, voy a agarrar mi bolster, separo las rodillas, empeines en el piso, puntas de pies juntos, rodillas separadas y meto bien el bolster aquí hacia la cadera. Y luego alargo el pecho y me recuesto sobre el bolster, como abrazándolo. Miren cómo mis codos están doblados y al final descanso la cabeza hacia un lado. La cola va hacia atrás. Puntas de los pies juntos, rodillas separadas. Y mantenemos esta postura. A la vez que mantenemos, estamos dejando que la gravedad se encargue de abrirle más espacio a esos tobillos, porque le estamos haciendo apertura de tobillos y de rodillas en esta postura también, y mejorando la movilidad de la cadera. A esta postura se le conoce como la postura del niño. Y vamos respirando profundo. La idea es que el abdomen esté tocando nuestra almohada o las cobijas que tengan o el bolster en este caso. Y relajamos ahí. Cambio la cabeza hacia el otro lado, giramos. Traten de alargar la espalda, pero a la vez la cola va hacia abajo, hacia los talones. Y relajen la cabeza. Los ojos pueden ir cerrados. Respiro profundo, inhalando por la nariz, exhalando por la boca o por la nariz. Y mantenemos la postura. Y vamos subiendo despacio. Voy a poner el bolster de esta manera.
Y me voy a recostar poniendo las plantas de los pies juntos encima del bolster y las rodillas separadas. Alargo la espalda y voy a relajar los brazos en diagonal hacia afuera. Permitan que incluso los muslos se relajen sobre el bolster o sobre su almohada y tengan ese soporte ahí que nos permita soltar más esas piernas. La mirada va hacia arriba. Relajen los hombros, déjenlos caer cada vez más hacia el piso. Roten ligeramente los hombros hacia afuera. Palmas de las manos van mirando hacia arriba. Levanten un poquitito la cabeza para alargar el cuello y se vuelven a recostar. Respiro profundo. Y lentamente traten de bajar la lumbar, esta parte, la parte baja de la espalda, cada vez más contra el piso. Relajen las piernas. Por eso les decía que estas posturas incluso también las pueden hacer en su cama. Mantenemos esta posición. Voy a agarrar los codos y a llevar los brazos por encima de la cabeza, hasta donde más pueda. Si pueden llegar hasta el piso sin dañar la postura o mantenerlos casi a ras de piso, la mirada sigue hacia arriba y relajen esas piernas. Pueden cerrar los ojos si desean y mantengan la postura. Respiro profundo. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca o por la nariz. Alarguen la espalda. Bajen los brazos lentamente y cambiamos el cruce, el agarre de los codos. Y nuevamente llevo mis brazos por encima de la cabeza. Y aquí también traten de rotar los hombros hacia afuera, girarlos hacia afuera, mientras la espalda está bien pegada en el piso. La lumbar, la parte baja de la espalda bien pegada al piso. Ahí es donde nos ayuda la gravedad a seguir bajando más esta postura, simplemente manteniéndola. Respiro profundo. Las plantas de los pies siguen juntas. Y vamos a ir despacio, bajando los brazos. Y con la ayuda de las manos, junto las rodillas. Giro hacia un lado y me siento despacio. Mientras coloco ahora mi bolster de esta manera, a lo largo. Y me voy a recostar sobre el bolster. Miren, aquí levanto la cola para alargar la espalda, llevar la cola hacia los talones, alargo y me voy recostando despacio en mi bolster. Aquí puedo, si quiero, utilizar otra cobija para quedar aún más cómodo. Otra almohada también puede ser. Y la dejo para la cabeza y el cuello, no para los hombros. Los hombros quedan por fuera de la cobija. Separo los brazos en diagonal hacia afuera
y extiendo las rodillas y dejo caer los pies hacia afuera. Una vez más, levanten la cadera y lleven la cola hacia abajo, hacia los talones, mientras que a la vez suben la pelvis. Eso lo hacen por un instante y después relajan otra vez y dejan nuevamente que la gravedad se encargue de mejorar nuestra postura. Roten los hombros hacia afuera, palmas de las manos van hacia arriba e incluso traten de rotar un poco más las manos hacia afuera, como si el dedo pulgar fuese a tocar el piso. Y después relajan otra vez los brazos, las piernas, pies hacia afuera. Abran el pecho y vamos respirando profundo, que ese es uno de los grandes beneficios de esta postura y de muchas de estas posturas en general, es crear espacio en el cuerpo, en las articulaciones, que nos permita movernos mejor, que nos permita respirar mejor. Manteniendo esta postura, agarro los codos y llevo los brazos por encima de la cabeza. Y ahora doblo las rodillas y otra vez coloco las plantas de los pies juntos, rodillas separadas. Y alargo esa espalda a medida que llevo los brazos hacia atrás, creándole espacio aquí al área de la axila. Eso nos va a permitir abrir el pecho más, respirar mejor. Alarguen el abdomen, tal vez sientan un poco de estiramiento ahí en el abdomen en esta postura. Relajen las piernas. Si sienten alguna tensión en la cadera, también pueden colocar algún apoyo debajo de los muslos para que relajen aún más. Cambiamos el agarre de los codos y llevo nuevamente mis brazos por encima de la cabeza y respiro profundo en esta postura. Abran el pecho, roten los hombros hacia afuera y ahora muy despacio junten las rodillas, separen los pies al ancho de la cadera, todavía tengo los brazos arriba agarrando los codos y voy a dejar caer las rodillas hacia un lado. Sigo manteniendo los codos y los brazos por encima de la cabeza y alargo esa espalda. Dejen caer las rodillas hacia un lado y relajen ahí. Excelente. Subimos las rodillas, cambiamos el agarre de los codos, brazos por encima de la cabeza. Respiro y dejo caer las rodillas hacia el otro lado. La mirada aún está hacia arriba, hacia el techo. Respiro profundo. Y volvemos al centro, bajo los brazos, giro hacia un lado y despacio me voy sentando. Ok, corremos nuestra cobija, bolster. Voy a utilizar mi pared. Corramos la cobija aquí para amortiguar. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer rápidamente. Me recuesto y subo las piernas contra la pared. ¿Ok? Y vamos a mantener esta postura. También podemos colocar la cobija
La otra que tenemos, de nuevo otra vez para la cabeza y el cuello. Si les molesta la cadera en esta posición, coloquen más apoyos, otra cobija para que amortigüen un poco más. Entonces entramos a la posición, piernas arriba contra la pared, acomodo mi cobija para el cuello, levanto un poquitito el cuello y con las manos alargo el cuello una o varias veces y descanso la cabeza y relajo los brazos y relajo las piernas. Las piernas no tienen que ir totalmente extendidas. No es necesario, si lo pueden hacer fácil, bien, pero pueden incluso dejarlas semiflexionadas, ligeramente flexionadas contra la pared y los brazos en diagonal hacia abajo. Relajen en esta postura. Permitan un flujo sanguíneo ahora de los pies hacia el resto del cuerpo. Relajen esas piernas, relajen los hombros. La mirada va arriba. Pueden incluso cerrar los ojos si lo desean. Y concéntrense en su respiración. Eso sí es lo que queremos hacer, respiraciones bien profundas, no forzadas. Despacio y vamos inhalando y exhalando. Cada una de estas posturas que estamos haciendo hoy las pueden hacer de formas separadas y mantenerlo durante varios minutos, una sola de ellas. Les va a ayudar muchísimo a relajar, a sentirnos mejor, a tener más ánimo. Porque todo empieza desde adentro. Si me siento bien desde adentro, puedo proyectar mejores cosas, hacer más cosas, tener más ánimo. Muy bien, mis queridos. Vamos doblando una a una las rodillas. Giro hacia un lado y despacio nos sentamos. Bien, practiquen esta sesión fácil, rápida, ejercicios sencillos que les van a ayudar muchísimo. Y es una sesión dedicada para eso, para cuando no tengamos ganas de hacer nada, de quedarnos, en lugar de quedarnos totalmente recostados en la cama, ya saben que pueden hacer unas simples variaciones y su cuerpo se los va a agradecer. Mis queridos, gracias por acompañarme en una sesión más. Compartan estos videos, suscríbanse y nos veremos en la próxima. Chao.